En una estrecha garganta del norte de Britania, 10.000 soldados romanos formaron su última línea de defensa. Frente a ellos rugían más de 100.000 guerreros tribales, liderados por una reina envuelta en fuego y venganza, Boudica. Ella ya había arrasado ciudades enteras, y ahora venía por todo. Pero en Watling Street algo ocurrió, algo que ni los dioses esperaban. Quédate, porque te contaré cómo un puñado de legionarios resistió contra un mundo que ardía. El sol apenas se asomaba sobre las colinas de Britania cuando los romanos vieron el polvo levantarse a lo lejos. No era una simple revuelta, era una tempestad. Las huestes de Boudica venían con todo, tribus icenas, trinovantes, coritanas, una coalición que jamás se había visto tan unida. Al frente, la reina guerrera, de cabello rojo suelto como llamas y mirada ardiente, avanzaba sobre su carro, impulsada no solo por la venganza, sino por la historia de su pueblo mancillado. Roma había humillado a su familia, había azotado su honor. Ahora pagaría por todo. Paulo Suetonio, gobernador romano y veterano de 1000 batallas, tenía bajo su mando apenas 10.000 hombres. Pero no eran campesinos. Eran legionarios endurecidos, curtidos en Germania y la Galia, forjados en el miedo y el acero. Y Suetonio, conocedor del terreno, eligió su campo de batalla con la precisión de un cirujano. Una garganta estrecha entre dos colinas, con el bosque a sus espaldas y sin posibilidad de flanqueo. Si iban a morir, lo harían de frente, donde el escudo romano era invencible. Los britanos llegaron entre cánticos de guerra, con carros decorados y familias enteras observando desde la retaguardia, como si la victoria fuera inevitable. Más de 100.000 almas contra una disciplina de hierro. Suetonio alineó sus legiones en formación triplex, con escudos apretados y lanzas preparadas. Sabía que la clave no estaba en resistir el primer embate, sino en mantener la línea el tiempo suficiente para que el caos tribal hiciera su trabajo. Porque cuando 100.000 se empujan entre sí sin orden, el terreno se convierte en una trampa. Entonces Boudica levantó su lanza, el cielo rugió, y la tierra tembló bajo el paso de la venganza. La horda britana descendió con furia. Carros de guerra cortaban el viento con guerreros lanzando jabalinas desde plataformas móviles. El estruendo era ensordecedor. Pero los romanos no se movieron. Permanecieron inmóviles como una muralla viva, dejando que el enemigo se acercara. Y cuando los britanos estuvieron lo suficientemente cerca, una lluvia de pilum, las jabalinas romanas, surcó el aire. El impacto fue devastador. Los carros se volcaron. Los primeros guerreros cayeron atravesados antes de llegar a la línea romana. Entonces Suetonio dio la orden. La línea del centro se abrió brevemente, y de allí emergieron los hombres más temidos del ejército, los infantes pesados con gladius en mano. El contraataque fue una cuchillada precisa contra el desorden. El frente britano, que hasta entonces avanzaba como una ola imparable, empezó a fragmentarse. Los carros chocaban entre sí. Los guerreros tropezaban con sus propios muertos. Las mujeres y ancianos que habían venido a ver la victoria comenzaron a retroceder empujando contra las filas traseras. El pánico, esa vieja aliada de Roma, comenzaba a hacer su trabajo. Boudica, desde lo alto de su carro, gritaba órdenes, pero ya era tarde. La superioridad numérica se había convertido en un obstáculo. Los guerreros no podían maniobrar, atrapados entre sus propios carros y la línea imperturbable de legionarios. Suetonio lo sabía. No necesitaba superioridad, solo necesitaba tiempo. Ordenó avanzar. Lentamente, paso a paso, como una maquinaria imparable, las legiones comenzaron a empujar. Y entonces ocurrió lo impensado. Los britanos, en su desesperación por huir, comenzaron a correr hacia sus propios carros que bloqueaban la retaguardia. Se habían encerrado solos. Era una ratonera. Y los romanos estaban en su interior. El campo de batalla era un infierno de gritos, metal y desesperación. Los romanos, entrenados para combatir codo a codo, mantenían su formación mientras avanzaban. Cada paso era un golpe más contra la masa britana, atrapada y sin salida. El gladius, corto y diseñado para apuñalar en espacios reducidos, demostraba su letalidad. Los britanos, muchos sin armaduras, no podían resistir. Mientras tanto, Boudica miraba con horror. La reina guerrera que había incendiado Londinium, que había desafiado al imperio más poderoso del mundo, ahora presenciaba cómo su ejército era reducido a escombros humanos. A su alrededor, los nobles tribales gritaban. Algunos querían retirarse, otros la instaban a liderar un último ataque. Pero ya no había formación, solo caos. Suetonio, por su parte, mantenía la calma. Sabía que no debía dejar que la emoción de la victoria desorganice a sus tropas. Ordenó cerrar aún más el cerco.
Formó una especie de embudo. La infantería empujaba desde el centro mientras los flancos se curvaban alrededor del enemigo. Era una trampa perfecta. Los britanos, desesperados, comenzaron a trepar sobre los cuerpos para escapar, pero no había salida. Los carros y las familias apostadas detrás bloqueaban todo. Las mujeres de las tribus que habían venido a presenciar la victoria de sus hombres gritaban y lloraban. Algunas incluso tomaron lanzas caídas y atacaron a los romanos, pero fueron rápidamente abatidas. La esperanza se evaporaba. A cada minuto el terreno se volvía más resbaladizo, no por la lluvia, sino por la sangre. El barro tragaba cuerpos y armaduras. Nadie daba cuartel. Nadie pedía piedad. Y aún así, Boudica no se rendía. Dio la orden de cargar con lo que quedaba de sus tropas. Una última embestida. Pero fue inútil. Los romanos, lejos de agotarse, parecían fortalecerse. La resistencia fue barrida. El grito de guerra de los hicenos se apagó. La batalla estaba decidida. El campo era una tumba abierta. Cuando el estruendo de los escudos y los gritos comenzó a menguar, la masacre ya estaba consumada. Se calcula que más de 80.000 britanos perdieron la vida en esa jornada. Los romanos, en cambio, apenas sufrieron unos cientos de bajas. Fue una diferencia abismal, tan extrema que muchos cronistas posteriores se negaron a creerla. Pero las cifras, aunque exageradas tal vez, reflejan una realidad ineludible. El ejército rebelde fue completamente aniquilado. Boudica logró escapar. Se dice que huyó con algunas de sus hijas y fieles, internándose en los bosques, pero no por mucho tiempo. La versión más difundida es que al comprender la magnitud del desastre, prefirió quitarse la vida antes que caer en manos romanas. Bebió veneno, o eso se cuenta. Otras versiones hablan de enfermedad o incluso captura, pero ninguna fuente romana la menciona viva después de Watling Street. La represión fue brutal. Suetonio no solo aniquiló al ejército rebelde, sino que inició una política de castigo sistemático. Las tribus que habían apoyado la revuelta fueron despojadas de sus tierras, miles de mujeres y niños fueron esclavizados y muchas aldeas arrasadas. Fue un mensaje claro: ningún levantamiento sería tolerado. El imperio había sido humillado con la destrucción de Londinium, pero ahora se cobraba su venganza. Irónicamente, Suetonio no terminó bien parado. Aunque militarmente fue impecable, su dureza provocó tensiones con el gobernador civil y con el propio emperador. Poco después fue relevado del mando. Roma necesitaba orden, sí, pero también necesitaba reconstrucción y control político. Con la muerte de Boudica, el espíritu rebelde de las tribus britanas se extinguió durante generaciones. Las legiones romanas consolidaron su presencia en Britania y la isla quedó completamente sometida al yugo imperial. Watling Street, una calzada romana más entre tantas, se transformó en símbolo de victoria y advertencia. La rebelión más temida de la historia de Britania había terminado en un baño de sangre. El legado de Boudica, sin embargo, no murió en el campo. Años más tarde, la figura de Boudica comenzó a transformarse. Ya no era la reina vencida de una revuelta suicida, sino un símbolo de resistencia. Los romanos la olvidaron pronto, pero en las tierras que una vez ardieron por su causa, su nombre empezó a circular como el de una heroína trágica. Durante siglos fue la encarnación del orgullo celta, la mujer que se alzó contra un imperio invencible. Curiosamente, sería en tiempos mucho más modernos cuando su memoria resurgiría con fuerza. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, Boudica se convirtió en ícono nacional. Estatuas fueron erigidas en su honor, como la que hoy vigila el puente de Westminster en Londres, no muy lejos de donde comenzó su venganza. Pero volviendo a los días posteriores a la batalla, lo que Roma ganó en Watling Street fue más que un combate. Ganó una advertencia duradera. La rebelión había puesto en jaque al orden imperial, y aunque la victoria fue rotunda, el trauma dejó su huella. Durante décadas, la administración romana fue mucho más cuidadosa en sus tratos con las tribus locales. Watling Street se convirtió en una arteria vital del dominio romano en Britania. Por allí marcharon tropas, se transportaron suministros y se patrulló constantemente. El imperio había aprendido una lección costosa: nunca subestimar el orgullo de un pueblo sometido. Así terminó una de las revueltas más impresionantes y sangrientas de la historia romana. No fue solo una batalla, fue un choque entre civilizaciones, entre un mundo que avanzaba con hierro y disciplina y otro que luchaba por no ser devorado. Gracias por acompañarme en este viaje al año 61 después de Cristo para revivir esta épica batalla. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y tu comentario. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y ahora sí me despido.
Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.